Había decisiones que se tomaban por amor, y otras por desesperación. La noche en que Daniela abrió aquel sobre manchado de café y leyó la palabra infertilidad, sintió que su vida perfecta se rompía como vidrio en cámara lenta. Daniela, una mujer de 38 años, elegante, de cabello castaño perfectamente recogido y trajes de oficina caros, podía comprar casi cualquier cosa, menos lo que más deseaba, un hijo. Horas después, en la parte trasera de su lujosa camioneta, el destino la estaba esperando metido en un contenedor de basura. Un hombre de unos 30 y tantos, delgado pero de hombros anchos, barba descuidada y ojos negros cansados, rebuscaba entre bolsas rotas. Llevaba una sudadera gris sucia, pantalones viejos y unas manos que delataban que alguna vez había trabajado duro. Se llamaba Arandú, aunque nadie ya usaba su nombre. Para todos era solo el vagabundo. Cuando Daniela lo vio sacar una dona mordida de la basura, sintió asco y lástima, pero lo que la detuvo no fue la dona, sino el sobre blanco que él sostuvo sin querer, curioso, leyendo con el ceño fruncido. «Eso no es tuyo», escupió ella, bajando del auto con tacones que resonaron en el pavimento húmedo. «Suéltalo». Arandú dio un respingo, avergonzado. «Discúlpeme, señorita, solo vi su nombre y, ¿qué? ¿Te entretiene leer los problemas de los demás?», lo cortó ella, arrancándole el sobre. «Lárgate de aquí». Él bajó la mirada, pero antes de dar un paso, murmuró algo que la dejó helada. «Debe doler, saber que puedes con todo, menos con eso». Por primera vez en mucho tiempo, alguien había dicho en voz alta lo que Daniela no se atrevía ni a pensar. Lo miró mejor, bajo la mugre. Había un hombre de facciones fuertes, de mirada triste y dignidad rota, y entonces, la locura se le escapó por la boca. «Quiero que me dejes embarazada». Arandú levantó la vista como si le hubieran pegado una cachetada. «Perdón, escuchaste bien. Tú pones la cantidad y yo pago, sin compromisos, sin contacto después. Solo quiero un hijo, yo me encargo del resto». Hubo un silencio tenso. El viento movió el cabello de Daniela y la sudadera de Arandú. En ese momento, eran dos desconocidos con vidas rotas mirándose frente a frente bajo un poste de luz amarilla. «No soy un donante a la carta, señorita», respondió él, con una calma extraña, «y no estoy en condiciones de ser padre». «No tienes que ser padre», replicó ella, clavándole la mirada. «Solo tienes que ser el inicio». Lo dejó ahí y regresó al auto, temblando entre la vergüenza y la rabia consigo misma. Pero antes de encender el motor, escuchó 3 golpes suaves en la ventana. Era él. «Acepto», dijo Arandú, con el rostro serio, «pero no por el dinero. Lo acepto porque necesito salir de donde estoy, y esto puede ayudarme a recuperar mi vida». Días después, él ya no era solo el vagabundo. Estaba duchado, con el cabello corto, una camisa limpia que le quedaba justa y un pantalón nuevo. Daniela lo había llevado a su casa moderna, de paredes blancas y ventanales enormes, demasiado grande para una sola persona. El plan estaba claro, iban a intentarlo de forma tradicional un par de veces y luego cada uno seguiría con su vida. Claro en el papel, nada claro en el corazón. Entre nervios, tragos de vino y conversaciones incómodas, se fueron conociendo más de lo que esperaban. Ella le contó sobre su ex esposo Álvaro, un hombre exitoso que la había culpado a ella por no poder ser madre. Él le habló poco, casi nada, de su pasado. Cada vez que ella preguntaba por su familia o por su historia, la mirada de Arandú se llenaba de sombras. La primera noche se quedó dormida antes de que algo pasara, la segunda también. La tercera noche, sin una gota de alcohol, Arandú la miró fijo. «Si seguimos huyendo del momento, nunca va a pasar», dijo con una media sonrisa triste. «Y tú no me contrataste para cocinarte y arreglarte el jardín». Daniela sintió la cara arder, pero no retrocedió. Esa noche, por fin, el silencio se rompió de otra forma. No fue romántico ni perfecto, pero sí honesto, humano, torpe, real. Y cuando terminó, por primera vez en años,
Ella sintió que la esperanza no era solo una palabra bonita. Lo que Daniela no sabía era que esa esperanza venía con un pasado que podía destruirla. Un par de semanas después, mientras ella trabajaba en su computadora, alguien tocó a la puerta con fuerza. Era Álvaro, su ex esposo. Traje caro, colonia cara, sonrisa amarga. Veo que no perdiste el tiempo, dijo al ver a Arandú cruzar el pasillo. Qué rápido cambiaste de categoría. Dani, de esposo a mendigo. Lárgate de mi casa, respondió ella, temblando de rabia. No, vine a advertirte, ese tipo no es quien crees. Álvaro sacó una hoja arrugada del bolsillo. Estuve en la comisaría, su cara está en todos lados. Es un prófugo. Daniela sintió que el piso se abría bajo sus pies. La foto en la hoja mostraba a Arandú con el cabello más corto, mirada dura, código de preso en la parte inferior. Eso es viejo, dijo Arandú, apretando los puños. No soy un asesino, Daniela. ¿Entonces qué eres?, susurró ella, con los ojos vidriosos. El silencio fue su peor respuesta. Esa noche, Daniela durmió en otro cuarto. Arandú escuchó sus pasos, sus sollozos ahogados a través de la pared. Sabía que tarde o temprano tenía que decir la verdad, pero también sabía que cada vez que la había contado, nadie le había creído. Mientras tanto, en una oficina fría, un hombre de uniforme revisaba expedientes. El oficial Omar Luque, de sonrisa soberbia y ojos pequeños y calculadores, recibió una llamada. ¿Apareció?, preguntó una voz femenina. Sí, Aylin, respondió él. Está instalado en la casa de su nueva benefactora. Ahora solo es cuestión de tiempo para regresarlo donde, según tú, pertenece. Del otro lado de la línea, Aylin, una mujer de rostro perfecto y sonrisa venenosa, observó desde la ventana de un departamento lujoso. Que no salga vivo esta vez, Omar. Recuerda quién tiene los videos que pueden hundirte. Lo que Arandú jamás le había dicho a Daniela era que terminó en la cárcel no por robo, ni por violencia, sino por amar a la persona equivocada. Aylin había sido su esposa, y Omar, su mejor amigo. Los encontró juntos en la cama, riéndose de él. Cuando quiso enfrentarlos, ellos hicieron algo peor. Lo acusaron falsamente de un robo que nunca cometió. El disco duro con las pruebas de su inocencia estaba escondido ahora, en casa de Daniela. Los días pasaron entre silencios pesados y pequeños gestos. Daniela intentaba mantener la distancia, pero se daba cuenta de que la presencia de Arandú la calmaba más de lo que la inquietaba. Un día, al levantarse con mareos, decidió hacerse una prueba de embarazo. 2 rayas. Se dejó caer en el piso del baño, entre risas y lágrimas. Lo logré, susurró, acariciándose el vientre. Lo logramos. Bajó corriendo las escaleras y encontró a Arandú preparando café. Arandú, su voz se quebró. Voy a ser mamá. Él la miró como si no hubiera entendido. Luego, sus ojos se humedecieron y una sonrisa tímida le cruzó el rostro. Entonces, también voy a ser papá. Se abrazaron fuerte, con miedo y felicidad mezclados. Por unos segundos, el pasado dejó de importar, pero la vida no perdona cabos sueltos. La misma tarde, la policía golpeó la puerta con violencia. Abran, policía. Daniela sintió que el corazón se le subía a la garganta. Arandú la miró, y esta vez no huyó. Voy a abrir, dijo él, con calma. No voy a correr más. Cuando la puerta se abrió, el rostro de Omar apareció detrás del casco. Fingía profesionalismo, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Arandú Zamora, anunció. Quedas detenido. ¿Por qué delito?, preguntó Daniela, interponiéndose instintivamente. Robo agravado, evasión y resistencia, respondió él, recitando cargos como quien lee una lista del supermercado. Señora, le recomiendo que se aleje de este sujeto. Es peligroso. No es peligroso, replicó Daniela. Es el padre de mi hijo. Omar la miró con un destello de burla. Entonces, tal vez su hijo nazca visitando cárceles. Arandú aceptó las esposas sin resistirse,
pero antes de cruzar la puerta se giró hacia Daniela. Créeme que no soy lo que dicen. Aunque ahora no puedas creerme, si alguna vez llegas a confiar en mí, busca un disco duro negro escondido en el falso fondo del cajón de la recámara. Ahí está todo. Lo sacaron sin darle tiempo a más. La puerta se cerró como una sentencia. Esa noche, Daniela se quedó sola en la casa demasiado grande, con un silencio que pesaba igual que la culpa. Todo en su cabeza gritaba que él la había engañado, pero algo en el fondo, algo que ella no entendía, le repetía una frase: mira sus ojos, no sus papeles. Pasaron días. Álvaro seguía acosándola con mensajes diciendo te lo dije. Daniela trataba de seguir con su vida, de enfocarse en su embarazo, pero no podía. Finalmente, tomó una decisión. Abrió el cajón de la recámara, retiró cuidadosamente el fondo falso que jamás había notado, y ahí estaba, un pequeño disco duro negro. Lo sostuvo en las manos como si quemara. Sabía que, al conectarlo, no solo descubriría la verdad de Arandú, sino también la suya, la de su propio juicio. Llevó el disco a la computadora, respiró hondo y lo abrió. Videos, fotos, capturas de transferencias bancarias, conversaciones, imágenes donde se veía a Aylin y a Omar contando fajos de dinero, firmando documentos a nombre de Arandú, riéndose, besándose. Incluso había una grabación de audio. Con esto, si ese imbécil habla, nadie le va a creer, reía la voz de Omar. Todos los papeles lo acusan a él. Daniela se tapó la boca, horrorizada. Había metido en su casa a un hombre con pasado de preso, pero, más aún, había creído en la versión de los verdaderos culpables. Al día siguiente, se plantó en la comisaría con el disco duro en la mano y la mirada de una mujer que ya había perdido demasiado para seguir teniendo miedo. Quiero hablar con el abogado de oficio de Arandú Zamora, dijo, firme. Horas después, estaba sentada frente a una abogada de cabello rizado y mirada brillante, llamada Macarena. Le mostraron las evidencias, revisaron cada archivo. Lo que había en ese disco era suficiente no solo para limpiar a Arandú, sino para hundir a Omar y a Aylin. El proceso fue lento, lleno de trabas, pero la verdad comenzó a salir a la luz. Omar fue llamado a declarar, luego suspendido. Aylin desapareció por un tiempo, pero el dinero que no pudo justificar terminó delatándola. Meses después, el día en que Daniela tenía 7 meses de embarazo, vio abrirse una puerta de metal en el penal. De allí salió Arandú, con uniforme gris, más delgado, pero con la cabeza en alto. Sus ojos la buscaron entre la gente y la encontraron, con su vientre redondo y las manos nerviosas sobre la tela del vestido. Te ves hermosa, dijo él, cuando por fin estuvo frente a ella. Nunca pensé que fueras a creerme. Yo tampoco, confesó Daniela, pero no te creía a ti. Le creí a tus ojos cuando todo lo demás decía que no. Se rieron nerviosos, como adolescentes. Luego, sin pedir permiso, Daniela lo abrazó, pegando la barriga a su cuerpo. Nuestro hijo merece saber quién eres de verdad, susurró ella. No un número de expediente, sino un hombre que decidió dejar de huir. La historia de Arandú se volvió noticia local. Inocente sale libre tras años de prisión por crimen que no cometió. Muchos opinaron. Pocos entendieron el verdadero peso de cada noche que había pasado entre rejas. Pero la verdadera noticia, la que cambió sus vidas, llegó una madrugada lluviosa. Gritos, carreras, médicos, luz blanca. Daniela apretaba la mano de Arandú con tanta fuerza que casi se la rompe. Él temblaba más que ella. Tranquila, ya viene, repetía él, sin saber si se lo decía a ella o a sí mismo. Cuando por fin se escuchó el llanto fuerte de un bebé, el mundo se detuvo. Era una niña, pequeña, roja, perfecta. Daniela lloró como no había llorado nunca, y Arandú la miró como si estuviera viendo un milagro que no merecía. Se va a llamar Esperanza, dijo ella, porque eso fuiste tú para mí, incluso cuando yo no lo veía.
Los años pasaron, no fueron fáciles. Tuvieron que reconstruir reputaciones, sanar heridas, aprender a confiar sin revisar el pasado en cada discusión. Hubo peleas, miedos, noches de insomnio, pero también risas, primeros pasos, dibujos torcidos pegados en la nevera. Un domingo por la tarde, mientras Daniela preparaba chocolate caliente y Esperanza jugaba en la sala, Arandú se quedó mirándolas. Esa imagen, tan sencilla, le pesó más que cualquier sentencia. Si me hubieran dicho que detrás de tanta traición, cárcel y humillación me esperaba esto, pensó en voz alta, tal vez no hubiera sobrevivido. Del susto, Daniela soltó una carcajada. Lo siento, dijo él. A veces todavía me cuesta creer que todo esto es real. Se sentó junto a ella, tomó su mano y habló no solo para ella, sino para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido roto. A veces la vida te arrastra al fondo para enseñarte quiénes se quedan contigo cuando todos te señalan, te humilla, te deja sin nombre, te quita la libertad, pero también te da la oportunidad de escribir tu propia venganza, y la venganza más grande no siempre es destruir a los que te hicieron daño, sino ser feliz a pesar de ellos. Daniela lo miró con lágrimas brillando suavemente. Si estás escuchando esta historia, diría la voz del narrador, como un susurro, recuerda que nadie está exento de caer, de confiar en la persona equivocada, de equivocarse de camino, pero tampoco estás exento de levantarte, de volver a creer, de construir algo nuevo desde las ruinas, porque a veces el amor llega disfrazado de error, de locura, de trato desesperado con un desconocido, y al final, lo que parecía el peor paso de tu vida, se convierte en el único que te llevó exactamente a donde siempre quisiste estar. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú le habrías abierto la puerta a alguien como Arandú? ¿Hubieras confiado en él o lo hubieras entregado sin dudar? Comparte este video con alguien que necesite una razón para seguir luchando. Deja tu like si esta historia te tocó el corazón, y suscríbete para seguir escuchando más historias de traición, venganza, segundas oportunidades y finales asombrosos que, tal vez, se parezcan más a tu vida de lo que imaginas.